Bienvenidos nuevamente a los tutoriales del ingreso a medicina de la Facultad de Ciencias Médicas en el área de física. Esta vez vamos a continuar con el tema de vectores y en este video vamos a ver la descomposición de vectores, componentes de un vector, las formas de escritura de ese vector y para qué utilizaremos esta composición o descomposición de vectores. Lo primero que vamos a ver es qué significa descomponer un vector en un plano. Y para ello necesitamos comenzar con el concepto de proyección de un vector sobre un eje. En este caso tenemos un vector C, el cual vamos a proyectar sobre dos ejes, un eje X y un eje Y ortogonales. Y cuando proyectamos un vector sobre un eje, lo que hacemos es proyectar su extremo y su origen sobre ese eje que consideramos. En este caso hemos hecho coincidir por cuestiones de practicidad el origen del vector C con el origen de coordenadas. Por lo tanto, la proyección de este punto sobre cualquiera de los dos ejes será este punto que está marcado aquí. Para proyectar ahora el extremo de este vector C, lo que se hace es trazar perpendiculares a cada uno de los ejes. Trazo una perpendicular al eje X y una perpendicular al eje Y. Al trazar estas perpendiculares queda determinada sobre el eje X la proyección del vector C sobre el eje X, la cual vamos a llamar Cx. Y de la misma manera va a quedar determinada la proyección de este vector C sobre el eje Y, al cual llamaremos CY. Estas proyecciones son conceptos escalares, es decir, son números, que si observamos en el gráfico queda determinado un triángulo rectángulo, sobre el cual podemos aplicar razones trigonométricas. Si observamos este diagrama, este valor Cx, esta componente Cx, está relacionada con el módulo del vector C a través del coseno del ángulo alfa. Por lo tanto, Cx lo podemos calcular como el módulo de C por el coseno de alfa. De la misma manera, la componente sobre el eje Y, CY, la podemos relacionar al módulo del vector C a través del seno del ángulo. Es decir, CY es igual al módulo de C por el seno de alfa. Este valor Cx y CY se le denomina componentes escalares del vector, es decir, son números. Y con estos valores de las componentes escalares, si nos dieran los valores de las componentes escalares, podríamos calcular el módulo del vector, aplicando el teorema de Pitágoras. El módulo del vector C sería la hipotenusa del triángulo rectángulo, donde Cx y Cy son los catetos. Y de la misma manera, se podría calcular el ángulo que forma el vector con el eje X en este caso, como el arco cuya tangente es CY sobre CX. Para sacar el ángulo hacemos la inversa de la función, o sea, el arco cuya tangente es CY sobre CX. Cuando descomponemos un vector en un plano, lo que utilizamos justamente es estos conceptos de componentes. Para descomponer un vector en un plano, lo que hacemos es buscar un par de vectores cuya suma me dé el vector que yo estoy analizando. Por ejemplo, volvemos a tener el vector C y si observamos, si yo sumo el vector C1 y el vector C2, este de aquí, que es lo mismo que este que está punteado a la derecha, vemos que el vector C es la suma de ellos dos, origen en el primero, extremo en el último, como vimos gráficamente en los videos anteriores. Es decir, que este vector C yo lo puedo calcular como una suma vectorial del vector C1 y el vector C2. Ahora, este vector C1 yo lo puedo expresar en función de la proyección de C sobre el eje X, el escalar que recién vimos, por el versor Y,
Recuerden que el versor y me va a dar la dirección del eje X, es decir, que yo puedo determinarlo como el valor que tiene este vector y la dirección y sentido viene dada por este versor y. O sea, yo puedo expresar un vector como su componente escalar por el versor correspondiente. De la misma manera puedo calcular C2 como la componente CI por el versor J en este caso, que es el que determina la dirección del eje Y. Como ven, estos dos son vectores, por lo tanto, a estas componentes se les denominan vectoriales. Tienen dirección y tienen sentido. Y yo podría expresar a este vector C como C1 más C2, pero en vez de C1 y C2 poner CX por el versor Y más CI, componente escalar, por el versor J. Esta es otra forma de expresar los vectores. Cuando yo descompongo un vector en un plano, tengo que tener en cuenta que las componentes de un vector pueden ser positivas o negativas. El ejemplo que vemos aquí, tenemos un vector B que se encuentra en el segundo cuadrante y como vemos al descomponerlo según el eje X y el eje Y vamos a tener una componente BY positiva y una componente BX negativa. Las componentes BX y BY también se van a calcular como el módulo de B por el coseno del ángulo, observando que el ángulo que vamos a tener en cuenta es este ángulo θ que está tomado desde el semieje positivo de las X y en sentido antihorario hasta llegar al vector B. Otro ejemplo podría ser el vector D que se encuentra en el tercer cuadrante y observamos que la componente X y la componente Y están sobre los ejes negativos de X e Y, o sea, sus componentes van a ser en este caso negativas. Se puede observar que también el cálculo de los valores escalares de dx y dy se vuelve a calcular como d por el seno de beta en este caso para dy y dx es d por el coseno de beta. Si observan, tanto beta como θ son ángulos tomados desde el semieje positivo de las x y en sentido antihorario. Como vemos, un vector se puede expresar de distintas maneras, escribir de distintas maneras. Una de las formas que vamos a usar para determinar un vector es a través de lo que se llama la forma cartesiana, que es dar el vector en función de sus componentes cartesianos, o sea, de sus vectores a través de los ejes X y Y. Es decir, este vector C, por ejemplo, lo podríamos llamar como 4i más 3j. Y la otra forma de expresar un vector es la que denominamos forma polar, donde queda indicado por su módulo y el ángulo que forma el vector con el semieje positivo de las X, dando el valor del módulo y el ángulo, me va a quedar perfectamente determinado el vector que yo considero. Veamos ahora para qué se emplea este concepto de componentes de un vector. En el video anterior vimos que para sumar dos vectores gráficamente colocábamos uno a continuación de otro y obteníamos el vector resultante considerando origen en el primero y extremo en el extremo del último. Esto es lo que figura aquí en esta gráfica. Tenemos el vector A y el vector B y la suma de ellos dos es este vector R o vector resultante. Lo que vamos a utilizar ahora es el concepto de componentes de un vector para encontrar este vector resultante, que es lo que vamos a utilizar en forma analítica para resolver la ejercitación donde exista suma de vectores. Lo que hacemos es descomponer el vector A en los dos ejes, AX y AY,
Y de la misma manera también el vector b. Como se observa aquí, el vector b, como no coincide con el origen de coordenadas, proyectamos su origen y proyectamos su extremo. Como se puede observar, han quedado las proyecciones de los vectores sobre el eje X y las proyecciones sobre el eje Y. Es decir, que yo puedo sacar o calcular una resultante sobre el eje X sumando estos dos vectores colineales o los valores de sus componentes, ¿sí? Al ser colineales es la suma de los valores de cada una de ellas, y también puedo calcular una resultante según el eje Y o sumar sus componentes, y me queda determinado una componente sobre eje X, una componente sobre eje Y, donde si yo observo el dibujo, R es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Por lo tanto, puedo calcular perfectamente el módulo de esta resultante o la suma de estos dos vectores aplicando Pitágoras. Y también puedo calcular el ángulo que va a formar el vector R, ¿sí?, con el semieje positivo de las X, como el arco cuya tangente es la componente en Y dividido la componente en X. Este es el formato que vamos a utilizar, como decía recién, para resolver la ejercitación de suma de vectores.